Hay plantas que, por alguna razón, podrían estar afectando gravemente tu vida sin que tú lo sepas. No las trajo nadie a escondidas. Las elegiste tú. Las riegas tú. Y posiblemente están a pocos metros de donde duermes cada noche. Muchas personas aseguran haber notado cambios extraños desde que ciertas plantas entraron a sus hogares. Cansancio sin explicación, mascotas enfermas, niños con reacciones que nadie supo identificar, y un ambiente en casa que, según describen, dejó de sentirse igual. Lo más inquietante es que estas plantas no parecen peligrosas, parecen bonitas, parecen inofensivas, y por eso están en millones de hogares ahora mismo, incluida, muy probablemente, la tuya. En los próximos minutos vas a conocer 20 plantas extremadamente comunes que, según la tradición popular y los testimonios de cientos de familias, Kikelia, podrían estar envenenando tu hogar en silencio. Algunas son las que más se regalan en el mundo. Otras son las favoritas de quienes decoran sus casas con plantas. Y la más peligrosa de todas no aparece al principio. Aparece cuando menos te lo esperas. Se revisaron decenas de testimonios, casos compartidos por familias y advertencias tradicionales de distintos países de habla hispana para reunir esta lista. Lo que está en juego es el aire que respiras, la salud de quienes viven contigo y, según muchos creen, hasta la energía que se instala en tu casa cuando una de estas plantas lleva demasiado tiempo en el lugar equivocado. Y antes de que termines este video, vas a mirar tu casa de una forma completamente distinta. Para entender lo que está ocurriendo en millones de hogares ahora mismo, hay que retroceder unas cuantas décadas. Durante los años 70 y 80, hogares de toda Europa y América Latina empezaron a llenarse de un tipo de planta que, hasta entonces, casi nadie había visto. Especies tropicales, originarias de selvas lejanas, llegaron como símbolo de modernidad, de buen gusto, de hogar acogedor. Se vendían en viveros, en supermercados, en floristerías, sin etiquetas, sin advertencias, sin una sola línea que avisara de lo que muchas de ellas llevaban dentro. La sansevieria, el potos, el filodendro y otras tantas se popularizaron por una razón muy concreta. Eran hermosas, eran resistentes, casi no necesitaban cuidados, y según decían, hasta limpiaban el aire. Pero nadie, absolutamente nadie, hablaba de su savia irritante, de los compuestos que muchas de ellas almacenan en sus hojas, ni de lo que podía ocurrir cuando un niño mordía una hoja por curiosidad o cuando un perro se la comía mientras nadie miraba. Y aquí es donde casi todo el mundo descubre, demasiado tarde, lo que llevaba años teniendo en casa. Porque según testimonios compartidos por familias en distintos países de habla hispana, muchas de estas plantas que parecen completamente inofensivas pueden provocar reacciones que a primera vista nadie relacionaría con ellas. Náuseas, dermatitis sin causa aparente, irritación en la boca, salivación excesiva en mascotas, vómitos en animales que solo mordisquearon una hoja por curiosidad, y en los casos más graves, según las advertencias que muchos especialistas del hogar llevan años repitiendo, hasta alteraciones digestivas serias o problemas que terminan en una visita de urgencia al veterinario. Lo más perturbador no es que estas plantas existan, es que decoran salas de estar, dormitorios y cocinas como si fueran completamente neutrales, y nadie, casi nadie, sospecha de ellas. Pero esto que acabas de escuchar es solo el principio, porque hay 5 plantas en concreto, las más comunes de todas, las que tú mismo probablemente has visto cientos de veces, que según la tradición popular y los testimonios recogidos durante años, son las que más casos acumulan dentro de casa. Y casi todo el mundo tiene al menos una de ellas en este preciso momento. Hay un rincón muy concreto de la casa donde estas plantas suelen instalarse, y casi siempre es el mismo. El salón. Es el lugar donde reciben las visitas, donde juegan los niños, donde duermen los gatos, donde la familia pasa más horas al día. Y, casualmente, también es el rincón favorito para colocar algunas de las plantas más hermosas que existen. Plantas que, según muchas tradiciones populares, han sido llamadas durante generaciones con nombres muy poco inocentes. Hiedra del diablo, lengua muda, promesa falsa. No son apodos casuales, cada uno guarda una advertencia. La primera de ellas tiene unas hojas que hipnotizan al primer vistazo, verdes con vetas blancas, anchas, brillantes, casi imposibles de ignorar. Se llama Dieffenbachia. Y según se ha repetido durante décadas en distintas culturas, basta un solo mordisco para entender por qué se la conoce popularmente como lengua muda. Muchas familias aseguran haber descubierto el peligro de esta planta de la peor manera posible.
Se cuenta que un niño que muerde una de sus hojas siente, en cuestión de segundos, una hinchazón intensa en la lengua y la garganta, acompañada de un babeo que no se detiene. La voz, durante minutos o incluso horas, según los testimonios recogidos, simplemente desaparece, de ahí su nombre. En mascotas, según las advertencias compartidas por veterinarios y dueños, los efectos pueden ser todavía más graves, llegando en algunos casos reportados a desenlaces que ninguna familia querría imaginar. Y lo más inquietante es que, según se ha publicado en distintas guías del hogar, esta planta estaría presente en una de cada 5 casas en países como España, decorando salones, sin advertencia, sin etiqueta, sin nadie que sepa lo que tiene delante. Pero esto apenas comienza, porque la siguiente planta es todavía más común, tan común, que casi cualquier persona que esté escuchando esto la tiene en casa o la ha tenido alguna vez. Su nombre oficial es potos, pero la tradición popular la conoce con un apodo mucho más oscuro. La llaman la hiedra del diablo. Y no es por capricho. Se le dio ese nombre, según muchas creencias transmitidas durante años, por su capacidad casi imposible de detener. Crece en cualquier lado, sobrevive sin luz, trepa, cuelga, se expande sin control. Y aunque durante décadas se ha vendido como una planta purificadora del aire, lo que muchas personas descubren con el tiempo es bastante distinto. Según los testimonios compartidos, el simple roce con su savia puede provocar dermatitis, ardor en la piel y, en algunos casos descritos, hasta pequeñas ampollas en niños que jugaron con sus zarcillos sin saber lo que tocaban. Si una mascota se atreve a morder una de sus hojas, las consecuencias pueden incluir vómitos, diarrea y un cuadro que muchos dueños han descrito como un envenenamiento aparente. Todo, según se ha repetido, por unos compuestos llamados oxalatos de calcio que esta planta concentra de forma silenciosa en cada una de sus hojas. Y aquí es donde muchas personas se dan cuenta, demasiado tarde, de que la planta más común del hogar quizá no era tan amiga como parecía. La tercera planta de esta lista comparte un parecido casi familiar con la anterior. Sus hojas tienen forma de corazón, son brillantes, verdes intensas, y prometen, a primera vista, un toque de lujo tropical en cualquier rincón. Es el filodendro, y según la tradición popular, no es precisamente una planta de paz. Hay quienes la asocian a lo que muchos llaman malas energías por su toxicidad oculta. Pero lo que más se repite en los testimonios es algo mucho más concreto. Un solo mordisco a sus hojas, según describen quienes han pasado por ello, equivale a sentir espinas atravesando la garganta. En gatos, según las advertencias de muchos especialistas en mascotas, los efectos pueden incluir ardor bucal, espasmos e incluso convulsiones en los casos más extremos. Y por si fuera poco, también se han descrito riesgos renales en felinos que la han ingerido sin que nadie los viera. Y lo más preocupante es que esta planta no está solo en hogares, está en oficinas, en recepciones, en salas de espera, en cientos de lugares donde nadie sospecha lo que tiene delante. La cuarta planta de este bloque tiene un aspecto completamente distinto. No es trepadora, no tiene hojas acorazonadas. Es un árbol pequeño, elegante, de hojas pequeñas y brillantes que se mueven con la más mínima corriente de aire. Es el Ficus benjamina, y durante años se vendió como una de las plantas más sofisticadas que se podían tener en casa. Pero detrás de su elegancia, hay algo que pocos cuentan. Su savia, conocida como látex, ha sido señalada en múltiples testimonios como una de las más irritantes para pieles sensibles. Niños que la rozan accidentalmente pueden desarrollar dermatitis, ampollas e irritaciones que tardan días en desaparecer. Las mascotas que muerden sus hojas, según describen muchos veterinarios, suelen presentar vómitos sin causa aparente, y si la savia entra en contacto con los ojos, lo que muchos describen es directamente conjuntivitis. La tradición popular, en muchas regiones, ha llegado a desaconsejarlo, y cesan aconsejarlo en hogares con bebés por lo que llaman, casi poéticamente, lágrimas inevitables. Y la quinta planta de este bloque cierra con una advertencia que pocos esperan, porque es posiblemente la más bonita de todas. Se llama cala, también conocida como lirio de agua. Su flor blanca, en forma de espata, evoca pureza, elegancia y serenidad. Aparece en bodas, en arreglos florales, en jarrones de salones impecables, pero según muchas tradiciones populares, esta planta esconde lo que algunos describen como una promesa falsa: belleza por fuera, advertencia por dentro. Su bulbo y su savia, según los testimonios recogidos, pueden provocar náuseas, diarrea y alteraciones del ritmo cardíaco en niños pequeños que la mordisquean por curiosidad.
En gatos, según describen muchos especialistas, los casos más graves han incluido reacciones que requirieron atención veterinaria inmediata. Por eso la tradición popular recomienda evitarla en salones accesibles. Lo que parece un capricho visual, dicen, puede salir caro. Y si crees que estas 5 plantas son las más preocupantes del documental, todavía no has escuchado nada, porque las que vienen a continuación no atacan al cuerpo. Atacan algo mucho más difícil de detectar, algo que muchos creen que se instala en una casa cuando estas plantas llevan demasiado tiempo en el lugar equivocado. Hasta ahora hemos hablado del cuerpo, de la piel, de la garganta, de las mascotas, pero hay otro tipo de daño que, según muchas creencias transmitidas durante generaciones, no se ve, no se huele y no se siente al instante. Se instala, lentamente, en el ambiente de una casa. Y lo más inquietante es que las plantas que vienen a continuación no atacan a nadie físicamente. No tienen savia irritante. No envenenan a una mascota si la muerde. Pero según el Feng Shui, según la sabiduría chamánica andina, según las abuelas que durante décadas han repetido lo mismo en cocinas y patios de toda Latinoamérica y España, estas plantas cargan algo mucho más difícil de explicar y mucho más difícil de quitar una vez que se ha quedado. La primera de ellas es, posiblemente, la planta más coleccionada del mundo. Hay personas que tienen 5, otras que tienen 50 y algunas que llegan a juntar cientos. Hablamos del cactus, y aquí es donde muchas personas se sorprenden, porque según el Feng Shui, esa disciplina milenaria que estudia el flujo de la energía dentro de los espacios, las espinas de un cactus no son decoración, son agujas. Agujas que, según se ha repetido durante siglos, pinchan el chi positivo del hogar y atraen discusiones, malentendidos y un tipo de mala suerte que se filtra en las relaciones cotidianas. Las abuelas latinoamericanas, fieles a esta tradición, jamás permitirían un cactus dentro de un dormitorio, y muchas, según los testimonios compartidos, lo relegan directamente al exterior. ¿La razón? Lo que ellas mismas describen como corazones heridos. Se dice en distintas regiones que ninguna relación de pareja sobrevive demasiado tiempo bajo el techo de una casa con cactus en la habitación principal. El cactus, según esta creencia, simboliza una defensa tan rígida que aleja todo lo que intenta entrar, incluida la prosperidad, incluida la visita, incluido el amor. Pero esto que muchas personas escuchan por primera vez, no es ni de lejos lo más perturbador del bloque. La siguiente planta es una de las más vendidas del mundo en interiores. Sus frondas densas, verdes, frescas, parecen llenar de vida cualquier rincón. Es el helecho. Y aunque a primera vista parece la planta más inofensiva del planeta, las advertencias sobre ella vienen de muy lejos. Según los chamanes andinos, según muchas tradiciones del Feng Shui, e incluso según las abuelas que llevan décadas repitiéndolo, el helecho tendría una capacidad muy particular. Absorbe, y no agua, absorbe energía vital. Se dice en distintas culturas que un hogar con demasiados helechos en el interior empieza a sentirse, con el tiempo, fantasmal. Frío. Apagado. Muchas abuelas, según describen quienes las recuerdan, los retiran sin dudar de las salas por una razón muy concreta. Aseguran que esta planta, lejos de dar alegría, la roba, lentamente, sin que nadie sospeche. Sus frondas tan tupidas, tan densas, tan oscuras por dentro, esconderían según la tradición lo que muchos describen como espíritus errantes. Para una persona soltera, dicen, podría ser ideal, pero para un matrimonio, para una familia, para una pareja que comparte techo, la advertencia es clara. Cuélgalo fuera, o invita en silencio una discordia que nadie sabrá explicar. Y aquí muchas personas empiezan a recordar, casi de golpe, qué planta tienen ahora mismo en su sala. La tercera planta de este bloque tiene una belleza casi imposible. Cambia de color según el suelo donde crece. Pasa del rosa al azul, del azul al violeta, del violeta al blanco. Es la hortensia. Y por esa misma capacidad de transformación, las creencias populares han ido tejiendo, durante siglos, una historia muy particular alrededor de ella. Vi. Tanto en las tradiciones japonesas como en las latinoamericanas, se ha dicho durante generaciones que la hortensia cambia de color por una razón mucho más íntima de lo que parece. Por las envidias ajenas, por las miradas cargadas, por los chismes que entran a una casa y dejan huella. Las abuelas, según los testimonios recogidos, jamás las colocan cerca de las cocinas. Y la razón que dan es siempre la misma. Aseguran que esta planta tiñe la abundancia, que altera la prosperidad, que arrastra los celos de quienes pasan por la puerta.
El Feng Shui, en sintonía con esta creencia, también desaconseja tenerla en interiores por considerar que altera el equilibrio emocional de quienes viven dentro. Su simbolismo, según la tradición, es el de un corazón voluble. Y ningún hogar prospera, dicen, bajo la sombra de algo que cambia tanto. Pero ninguna de las tres anteriores se compara, según muchos especialistas en tradiciones orientales, con la última planta de este bloque. Es pequeño, es hermoso. Es el símbolo, para muchos, de la paciencia, la disciplina y la elegancia oriental. Hablamos del bonsái, y sin embargo, las advertencias que lo rodean en su propia tierra de origen son mucho más serias de lo que la mayoría imagina, porque para muchas tradiciones orientales y también para varias creencias latinoamericanas, un bonsái no es una planta, es una prisión, una representación física del crecimiento detenido, de algo que debería expandirse y que en su lugar ha sido cortado, atado y obligado a permanecer pequeño durante años. Las abuelas, según se ha repetido, ven en sus raíces algo profundamente simbólico. La ruina financiera, los amores estancados, los proyectos que nunca terminan de despegar. El Feng Shui los considera, sin medias tintas, bloqueadores del chi expansivo, es decir, el opuesto exacto a lo que cualquier persona buscaría dentro de su hogar. Se dice en distintas tradiciones que tener un bonsái en casa es como tener una versión pequeña de uno mismo, atada, podada, contenida. Y según muchas creencias, mientras él permanezca así, también permanecerá así, en silencio, lo que ocurre dentro de quien lo cuida. Y aquí es donde muchas personas, después de años teniendo uno en casa, empiezan a hacerse la pregunta que nadie quiere hacerse en voz alta. Pero si crees que estas plantas energéticas son las más controvertidas del documental, espera, porque las que vienen a continuación no afectan al ambiente, no afectan a las relaciones, afectan algo todavía más íntimo. Algo que ocurre exactamente cuando cierras los ojos por la noche. Y según muchos creen, jamás deberían estar donde duermes. Hay un momento del día en el que el cuerpo está completamente desprotegido, no te das cuenta, no puedes defenderte, no puedes reaccionar. Es cuando duermes. Y según muchos especialistas en sueño, según el Feng Shui y según numerosas tradiciones espirituales que llevan siglos repitiéndolo, hay plantas que jamás, bajo ninguna circunstancia, deberían estar dentro de un dormitorio. Porque mientras tú descansas, ellas no lo hacen. Y lo que ocurre en una habitación, durante esas horas oscuras, según describen quienes han estudiado este fenómeno, puede transformar por completo la calidad del descanso, el ánimo del día siguiente y, según muchos creen, hasta los sueños que tendrás esa misma noche. La primera de ellas tiene un nombre que parece, en sí mismo, una promesa de descanso. El lirio de la paz. Su flor blanca, su hoja brillante, su elegancia silenciosa, lo han convertido en una de las plantas más vendidas para dormitorios en todo el mundo. Pero detrás de esa belleza serena, hay algo que casi nadie cuenta. Según muchos especialistas en biología del hogar, el lirio de la paz, durante las horas nocturnas, hace exactamente lo opuesto a lo que hace durante el día. En lugar de liberar oxígeno, libera dióxido de carbono. Y aunque la cantidad parezca pequeña, en una habitación cerrada, con la puerta y las ventanas cerradas, durante 6, 7, 8 horas seguidas, el efecto acumulado, según describen, puede llegar a de afectar el descanso de quienes duermen al lado, las personas con apnea, los ronquidos crónicos. La sensación de levantarse más cansado que cuando se acostó, según los testimonios recogidos, se agravan en habitaciones donde esta planta ha estado presente durante años. Y la espiritualidad popular añade algo todavía más inquietante. Lo describe como un falso pacificador, una planta que durante el día absorbe las tensiones de la casa, pero que al llegar la noche, según las creencias, las libera lentamente sobre quienes duermen cerca. Una resaca invisible, dicen, que se siente al despertar, pero que nadie sabe explicar. Pero esto que parece ya bastante perturbador, no es ni la mitad de lo que muchas personas no saben sobre la siguiente planta. Su nombre popular ya lo dice todo: la lengua de suegra. Para muchos, la sansevieria es la planta perfecta para dormir. El Feng Shui, en algunas de sus interpretaciones, la considera valiosa porque, a diferencia de la mayoría, libera oxígeno también durante la noche. Pero aquí es donde aparece una de las divisiones más grandes que existen en la tradición popular. Porque mientras unas tradiciones la defienden con uñas y dientes, otras tradiciones, especialmente en hogares latinoamericanos, la observan con desconfianza.
Sus hojas afiladas, según muchas creencias transmitidas durante generaciones, no son solo decoración. Son cuchillas. Cuchillas que, según se ha repetido durante décadas, cortan la armonía entre parejas y filtran energías negativas hacia las confidencias más íntimas que ocurren entre cuatro paredes. Hay quienes la colocan en las esquinas como protección. Hay quienes la sacan inmediatamente del dormitorio porque aseguran que, desde que llegó, las discusiones aumentaron sin razón aparente. Y según una creencia que se repite en muchas regiones de habla hispana, hay una prueba muy concreta. Si empiezas a soñar con discusiones, con peleas, con voces alteradas que no reconoces, dicen que es la lengua punzante de esta planta haciendo lo suyo en silencio. Y aquí muchas personas empiezan a relacionar por primera vez sueños extraños con plantas que llevan años teniendo a centímetros de su cama. La tercera planta de este bloque es, posiblemente, la más sorprendente de todas, porque su fama popular es justo la contraria a lo que muchos especialistas advierten cuando se coloca en el lugar equivocado. El aloe vera, la planta de la curación, la planta de la abuela, la planta que casi todo el mundo tiene por sus propiedades atribuidas a la piel y al bienestar. Pero según muchos especialistas del hogar, colocada cerca de la cama, esta misma planta podría convertirse en algo muy distinto. Sus hojas gruesas, llenas de gel húmedo, liberan durante la noche, según describen, una humedad sutil pero constante que satura el aire de la habitación. Y en habitaciones poco ventiladas, esa humedad acumulada, según los testimonios recogidos, fomenta lo que muchos describen como moho invisible, esporas que no se ven a simple vista pero que, noche tras noche, podrían provocar congestión respiratoria, irritación nasal y la sensación de despertar con la garganta cargada, sin saber por qué. La tradición andina añade, además, una advertencia que pocos esperan. Aseguran que el aloe vera, durante el día, absorbe los ánimos bajos de quienes pasan cerca, y que durante la noche, en silencio, los devuelve. Lo describen como terrores nocturnos sin causa aparente. Por eso, según muchas creencias populares, esta planta debería ir al baño o a la cocina, jamás a una habitación, porque transforma, dicen, el descanso en una vigilia húmeda. Y todavía falta la planta que más advertencias acumula de todo este bloque. Su nombre lo dice todo. El jazmín nocturno. Una planta cuyas flores se abren cuando se pone el sol y cuyo aroma se intensifica precisamente en las horas en las que el cuerpo debería estar descansando. Y aunque para muchas personas ese perfume es uno de los más hermosos del mundo, lo que se ha repetido durante generaciones sobre esta planta no es precisamente bueno. Según muchos especialistas en sueño, su aroma libera compuestos volátiles que, en concentraciones altas dentro de una habitación cerrada, pueden irritar las vías respiratorias y provocar despertares constantes durante la noche. Lo que para muchos parece un perfume embriagador, para el cuerpo dormido podría ser una agresión continua. Pero la advertencia más perturbadora no viene de la biología, viene del feng shui y de las tradiciones populares. Lo describen como una seducción fantasmal. Las abuelas, según se ha repetido en muchas regiones, jamás permitirían un jazmín nocturno dentro de un dormitorio. Y la razón que dan congela un poco al escucharla. Aseguran, según las creencias compartidas, que esta planta atrae a lo que llaman amantes del más allá, espíritus que entran a través del aroma y que roban en silencio la paz conyugal a través de sueños extraños y poutoki, según describen, sueños eróticos perturbadores que ningún miembro de la pareja se atreve a contar al despertar. Su perfume, dicen, es veneno para insomnes. Exhálalo donde no duermas, jamás donde cierras los ojos. Y aquí es donde el documental llega a un punto que casi nadie esperaba. Porque hasta ahora, Tao, Vi por Imka, hemos hablado de plantas que entraron solas, por elección personal, a los hogares. Pero la siguiente planta es algo completamente distinto. Es la planta más regalada del mundo, la que llega cada año por miles de millones a las casas, la que aparece en cada celebración, en cada fecha señalada, en cada gesto de cariño. Y según las advertencias que muchos especialistas llevan décadas repitiendo, también podría ser una de las más peligrosas que existen. Y aquí es donde este documental cambia por completo. Porque hasta ahora hemos hablado de plantas que entraron a los hogares por elección. Las compraste tú, las elegiste tú, las colocaste tú. Pero las dos plantas que vienen a continuación llegan de una forma muy distinta. Llegan envueltas en papel de regalo. Llegan en cumpleaños, en bodas, en Navidad, en manos de alguien que te quiere.
Y según las advertencias que muchos especialistas llevan décadas repitiendo, también podrían ser, sin que nadie lo sepa, las dos plantas más letales que existen dentro de un hogar. La primera de ellas es quizá el regalo más famoso del mundo. Cada diciembre, millones de hogares en España, en México, en toda Latinoamérica y en Estados Unidos reciben una. Sus brácteas rojas se han convertido en sinónimo de Navidad, de familia reunida, de afecto, de renacimiento. Hablamos de la flor de Pascua, la poinsettia. Y aquí es donde casi todo el mundo se queda en silencio cuando escucha por primera vez lo que se ha repetido durante generaciones sobre esta planta, porque lo que muy poca gente sabe es que dentro de sus brácteas rojas, dentro de su tallo, dentro de cada hoja, esta planta esconde una savia lechosa cargada de unos compuestos llamados diterpenos, y según los testimonios recogidos por veterinarios y por familias durante décadas, basta con que un niño la mastique por curiosidad para que comiencen, según describen, vómitos violentos, diarrea con rastros de sangre y un cuadro de malestar tan intenso que en muchos casos termina, según los registros médicos, en una hospitalización inmediata. En mascotas, según las advertencias de muchos veterinarios, los efectos pueden ser todavía más graves, especialmente en gatos pequeños y cachorros que mordisquean lo que encuentran al paso. Pero lo que más sobrecoge no es solo la advertencia médica, es la advertencia cultural, porque esta planta, originaria de México, ya cargaba con una leyenda mucho antes de convertirse en el símbolo navideño que conocemos hoy. La tradición azteca, según se ha transmitido durante siglos, la conocía con un nombre muy distinto al actual. La llamaban, según las creencias compartidas, la cicatriz de Cuauhtémoc. Y no era una flor de celebración, era un augurio de traición, de algo hermoso que termina hiriendo, de un regalo que, en lugar de sumar, resta. Las abuelas, según los testimonios recogidos en muchos hogares hispanoamericanos, la sacan de la casa sin dudar en cuanto pasan los reyes. La llevan al balcón, al patio, al jardín, y siempre repiten la misma frase. Lo describen, según se cuenta, como un regalo que mata a abrazos, una flor que en la mesa parece amor, pero que en la mano de un niño puede convertirse en lo que muchos describen, casi en susurros, como el beso rojo mortal. Y aquí es donde muchas personas, después de años recibiendo esta planta cada Navidad, empiezan a mirarla con otros ojos. Pero si la flor de Pascua es la advertencia más conocida, la siguiente planta es, según muchos especialistas y según la tradición popular mediterránea, mucho más peligrosa, tanto que su sola mención en algunos pueblos sigue generando incomodidad. Se llama adelfa. En latín, Nerium oleander, y durante siglos ha decorado los patios mediterráneos, las carreteras de España, los jardines de Italia, los caminos de Grecia. Es uno de los regalos más comunes en bodas y cumpleaños en muchas regiones. Su floración rosa, blanca o roja, su perfume embriagador y su resistencia casi infinita la han convertido en sinónimo de prosperidad eterna. Pero detrás de esa imagen romántica, según se ha repetido durante generaciones, se esconde una de las plantas más venenosas conocidas por el ser humano. Y aquí es donde todo cambia. Porque cada parte de esta planta, sus hojas, sus flores, sus tallos, hasta el agua donde se han hervido, contiene un compuesto llamado oleandrina, un glucósido cardíaco que, según describen los testimonios médicos recogidos durante décadas, actúa directamente sobre el corazón. Lo que muchos especialistas llevan años repitiendo es algo que congela. Aseguran, según los casos documentados, que la ingestión de una sola hoja de adelfa puede provocar arritmias graves, paros cardíacos y desenlaces fatales en niños pequeños y en mascotas en cuestión de minutos. Veterinarios en regiones mediterráneas atienden, especialmente en verano, decenas de casos de envenenamiento por adelfa. Perros que la mordieron, gatos que jugaron con sus hojas caídas, animales que bebieron del agua de un jarrón donde había una rama. Y la advertencia más estremecedora viene de quienes trabajan con la planta en jardinería. Aseguran que ni siquiera el humo de quemar sus ramas debería respirarse, porque el compuesto, según se ha repetido, mantiene su potencia incluso al evaporarse. Pero lo que la convierte en una de las plantas más temidas por la tradición popular no es solo su toxicidad, es la leyenda que la acompaña. En muchas regiones del Mediterráneo, la adelfa ha sido conocida durante siglos con un apodo que pocos se atreven a pronunciar en voz alta. La llaman, según las creencias compartidas, la matadora de amantes. Y la razón, según se cuenta, es tan literal como simbólica.
Las abuelas, en distintas regiones mediterráneas, jamás la permiten en jardines de parejas recién casadas. Aseguran, según las creencias transmitidas, que esta planta rompe corazones de las dos formas posibles. La forma simbólica, atrayendo discordias y alejamiento entre quienes viven cerca, y la forma literal, a través de su veneno. Existe una frase que muchas abuelas repiten con una seriedad casi ritual cuando alguien menciona regalarla. Lo dicen exactamente así, según los testimonios recogidos. Quien la regala debería desear salir vivo de esa visita. Y aquí es donde el documental llega al punto más incómodo de todos, porque estas dos plantas, la flor de Pascua y la adelfa, no son rarezas botánicas escondidas en lugares remotos, son las dos plantas más regaladas del mundo en sus respectivas tradiciones. Llegan a millones de hogares cada año. Pasan de mano en mano, de familia en familia, de gesto de cariño en gesto de cariño. Y según las advertencias que muchos llevan décadas repitiendo, podrían ser, en silencio, las dos plantas que más casos acumulan en toda la historia de los hogares modernos. Lo que para muchos es una prueba de amor, según la tradición popular, podría estar siendo, sin que nadie lo sepa, una bala envuelta en pétalos. Y aquí es donde aparece la pregunta más incómoda del documental. ¿Cuántas de estas plantas has regalado tú, sin saberlo? ¿Cuántas has recibido sin sospechar nada? ¿Y cuántas hay en este momento dentro de tu casa? Pero todavía falta una categoría completa de plantas de la que casi nadie habla. Plantas que la mayoría tiene en casa pensando que son buenas, pensando que curan, pensando que sanan, y que, según ciertas advertencias, están haciendo exactamente lo contrario. Hay un tipo de planta especialmente peligrosa, y no lo es por su veneno, lo es por su disfraz. Son plantas que durante años, durante décadas, durante generaciones enteras, han pasado de mano en mano como remedios caseros, como amuletos, como símbolos de salud, como protección. Te las regalaron pensando que te ayudaban. Las usaste creyendo que te curaban. Las colgaste convencido de que te protegían. Pero según muchas tradiciones populares latinoamericanas, según advertencias europeas que llevan siglos repitiéndose, y según los testimonios recogidos en cocinas y patios de medio mundo, estas plantas tendrían una doble cara que pocos se atreven a contar. Curan a unos, enferman a otros, y separar a quién pertenece cada efecto, según se ha repetido, no siempre depende de quién las usa. La primera de ellas es, para muchos, sagrada. Cuelga en patios andinos, decora cocinas españolas, se infusiona contra digestiones pesadas, se usa para lo que muchas tradiciones llaman limpias, es la ruda. Las abuelas, en distintas regiones de habla hispana, la consideran una de las plantas más poderosas que existen contra el mal de ojo. Hay quienes la colocan detrás de la puerta. Hay quienes llevan una hojita en el bolsillo. Hay quienes la queman como ofrenda. Pero según las advertencias que muchos especialistas llevan repitiendo durante generaciones, esta misma planta esconde algo que pocas personas conocen. Su aceite esencial, cuando se consume en exceso o cuando se infusiona en una embarazada, según los casos médicos recogidos durante décadas, podría irritar gravemente el útero y los riñones, llegando a provocar abortos espontáneos y, en los casos más graves descritos, convulsiones. La tradición popular, fiel a su lenguaje simbólico, la rebautizó por esa razón. La llaman, según las creencias compartidas, la ruda traidora, la planta que aleja la fertilidad cuando se le pide demasiado. Y existe una frase que muchas curanderas repiten cuando alguien la usa sin medida. Dicen, según los testimonios recogidos, Tirna, que mata lo que ella misma había prometido guardar. Y aquí es donde muchas personas, especialmente quienes la han usado durante años para casi todo, empiezan a hacerse preguntas que jamás se habían hecho. Pero la ruda no es la única que carga con esta acusación. La siguiente planta vive en miles de paredes, en miles de fachadas, en miles de jardines. Trepa, se enrosca, cubre muros enteros. Y durante años se ha vendido como una planta purificadora del aire viciado. La hiedra común, una planta a la que muchas tradiciones le atribuyen propiedades medicinales. Hay quienes la han usado en cataplasmas. Hay quienes preparan emplastos con sus hojas. Hay quienes creen, fieles a las creencias populares, que aliada contra los resfriados y los dolores musculares. Pero su savia, según los testimonios recogidos durante décadas, podría provocar dermatitis severa al simple contacto, ampollas que tardan días en sanar y, en los casos más graves descritos en niños pequeños, según las advertencias compartidas, hasta cuadros respiratorios serios que requirieron atención inmediata. Y aquí es donde aparece la advertencia simbólica que tantas tradiciones latinoamericanas repiten. Lo dicen así, casi como un proverbio.
Aseguran que la hiedra atrae sombras, que cura la piel, pero enferma el alma, que enreda los alientos vitales de quienes viven dentro de la casa que ella cubre. Por eso, en muchos hogares con niños, según se ha repetido durante generaciones, sencillamente se prohíbe. Y todavía falta una planta de este bloque que casi nadie ve venir. Es pequeña, es curiosa. Tiene una característica que ha fascinado durante siglos a niños y adultos por igual. Sus hojas se cierran al instante cuando alguien las toca, como si la planta fuera tímida. Por eso se la conoce popularmente como la sensitiva, la mimosa púdica. Y muchas personas la tienen en casa precisamente por ese juego, por enseñársela a los hijos, por sorprender a las visitas. Pero según el folclore tradicional, esta planta cargaría con un secreto mucho más profundo. Hay quienes la han usado durante generaciones como remedio para la ansiedad, basándose en la idea de que su capacidad de relajarse al ser tocada podría transmitirse de algún modo a quien la consume. Y sin embargo, según las advertencias recogidas en distintas regiones, su ingestión en infusiones o tinturas mal preparadas podría provocar, según describen, náuseas, mareos y, en algunos casos compartidos, alucinaciones por unos compuestos psicoactivos sutiles que se concentran en sus hojas. La tradición popular tiene una frase muy concreta para describirla. Aseguran que la mimosa duerme despierta y que cuando entra a una casa, según las creencias, roba lentamente los sueños tranquilos de quienes viven cerca. Una planta de doble cara, dicen, relaja los músculos, pero contrae los espíritus inquietos. Y aquí es donde las advertencias se vuelven todavía más serias. Porque la última planta de este bloque no es solo medicinal, es exótica, es decorativa y es, según muchos especialistas, una de las trampas más peligrosas que pueden entrar a un hogar. Se llama Caladium. Sus hojas, enormes, coloridas, casi imposibles de creer, han hecho que durante años se vendiera en jardines tropicales como una planta capaz de desintoxicar ambientes y, según ciertas creencias menos conocidas, hasta ayudar con irritaciones de la piel. Pero según los testimonios recogidos, lo que esta planta hace en realidad es exactamente lo contrario. Sus hojas concentran cristales de oxalato de calcio en cantidades muy elevadas, y según las advertencias compartidas por veterinarios y especialistas, basta con tocar su savia y llevarse las manos a la boca o a los ojos para que aparezcan, según describen, ardor intenso, hinchazón en la lengua, irritación severa en los ojos y, en niños pequeños, episodios que muchas familias describen como una agonía silenciosa hasta que llega la atención médica. La tradición popular, en muchas regiones, le dio un nombre que dice más que cualquier explicación científica. La llaman, según las creencias compartidas, la lengua de fuego falsa, porque promete alivio, pero entrega castigo. Por eso, en zonas donde se conoce su historia, se prohíbe rotundamente cerca de infantes. Es, según se ha repetido durante años, el malentendido más letal de la jardinería casera. Una planta que tocas creyendo que te cura y que quema, en silencio, exactamente al revés de lo que prometía. Y aquí es donde el documental llega al punto que casi nadie quiere escuchar. Porque después de todas estas plantas, después de estas advertencias, después de estos nombres y estas leyendas, queda todavía una pregunta que nadie ha respondido. ¿Qué ocurre exactamente cuando una de estas plantas lleva años en el lugar equivocado de tu casa? ¿Qué señales aparecen primero? ¿Y por qué muchas personas, según los testimonios recogidos, las ignoran hasta que es demasiado tarde? Y aquí es donde muchas personas, después de escuchar todo lo anterior, empiezan a recordar cosas, pequeñas cosas, cosas que no le habían dado importancia hasta este momento. Una tos seca que aparece siempre por la mañana, una mascota que vomita de vez en cuando sin causa aparente, un niño que llora más de lo habitual en una habitación concreta, una pareja que discute por cualquier cosa desde hace meses, un cansancio que no se va con el descanso, un sueño que se rompe cada madrugada a la misma hora, y una sensación, difícil de nombrar, de que algo en casa no termina de estar bien. Según muchas tradiciones populares, según las creencias transmitidas durante generaciones y según los testimonios recogidos en cientos de hogares, estos pequeños síntomas, cuando aparecen todos juntos, no son casualidad, son señales, señales de un espacio que ha empezado a desequilibrarse. Y muchas veces, según describen, el origen no está donde la mayoría busca. Las primeras señales que muchas personas describen son físicas, y casi siempre aparecen por la mañana. Lo cuentan así, según los testimonios compartidos: despertares con la garganta cargada, resacas matutinas sin haber bebido nada la noche anterior,
ronquidos que no existían antes, despertares de madrugada, siempre a la misma hora, con el corazón acelerado sin razón aparente, pieles sensibles que reaccionan, eczemas que aparecen y desaparecen, irritaciones que el médico no termina de identificar, y mascotas que muestran comportamientos que antes no tenían. Babeo excesivo, vómitos puntuales, hojas mordidas que aparecen en el suelo sin que nadie las haya visto caer, niños que tosen siempre en la misma habitación, niños que se despiertan llorando sin pesadillas que recuerden. Lo que muchas tradiciones repiten en estos casos es algo que da que pensar. Aseguran, según se ha transmitido durante generaciones, que el cuerpo grita lo que la mente ignora, que las plantas traidoras, según describen, no atacan de golpe, roban vitalidad gota a gota, sin que nadie sospeche, hasta que un día alguien hace la pregunta que nadie se había hecho. Y entonces todo empieza a tener sentido. Pero las señales no son solo físicas, y aquí es donde el documental se vuelve, según muchos creen, mucho más perturbador. Según las creencias compartidas en muchas regiones de habla hispana, hay un segundo tipo de señal que aparece poco después de las físicas: las señales emocionales. Discusiones por cosas pequeñas que antes no eran problema. Frialdad inexplicable entre quienes vivían en armonía. Parejas que duermen de espaldas y nadie sabe cuándo empezó. Hogares donde la risa, según describen, parece haberse ido de visita. Y una atmósfera, casi imposible de definir, de tensión contenida que se siente al cruzar la puerta. Las abuelas, en distintas tradiciones, llevan décadas repitiendo lo mismo cuando alguien describe estas señales. Lo dicen casi como un proverbio. Aseguran, según las creencias compartidas, que donde una planta llora veneno, el amor se marchita. Y muchas, según los testimonios recogidos, han llegado a una conclusión muy concreta. Cuando el cactus ha estado demasiado tiempo en el dormitorio, cuando el helecho lleva años en la sala principal, cuando la flor de Pascua se quedó pasada Navidad y nadie la sacó, cuando la sansevieria fue colocada justo entre la cama y la puerta. Algo, según describen, se instala lentamente en el ambiente. Algo que no se ve, pero se siente, algo que muchos no saben nombrar, pero que casi todos, después de escucharlo, reconocen. Y aquí es donde aparece la tercera señal, la más difícil de explicar, pero la más comentada por quienes creen en estas tradiciones. Según el Feng Shui, según la sabiduría latinoamericana, según las creencias populares que llevan siglos transmitiéndose, hay un tercer tipo de señal que muchos llaman lectura cultural, y se manifiesta, según describen, en cosas mucho más amplias que la salud o el ánimo. Aseguran que cuando el chi de una casa se queda estancado por una planta como el bonsái o la hortensia, el dinero, según se ha repetido durante generaciones, empieza a escasear sin razón aparente, que las oportunidades, según describen, se evaporan como rocío matinal antes de poder atraparlas, que los proyectos no terminan de despegar, que las visitas dejan de venir, que las llamadas se vuelven cada vez más escasas. En las tradiciones latinoamericanas se habla de algo todavía más concreto. Lo describen, según las creencias compartidas, como sombras acumuladas, sombras que se quedan en los dormitorios donde una sansevieria mal colocada, según interpretan, lleva demasiado tiempo afilando lo que no debería afilarse. Y aseguran que las pesadillas que aparecen en estos hogares no son pesadillas comunes. Son, según describen, los chismes silenciosos de la lengua de suegra, haciendo lo suyo en la oscuridad. Y cuando todas estas señales aparecen al mismo tiempo, según muchas tradiciones, ya no son casualidad, son un diagnóstico, una fatiga colectiva en el hogar, mascotas inquietas sin razón, niños irritables que antes eran tranquilos, discusiones por cualquier tontería, sueños extraños, pequeños malestares que se acumulan sin que ninguno, por separado, parezca grave. Lo que las tradiciones populares describen, en estos casos, es muy claro. Aseguran que el hogar está enfermo y que clama, en silencio, una purga verde, una limpieza profunda, un cambio, una decisión que muchos, según los testimonios compartidos, llevan años posponiendo sin saber por qué. Y aquí es donde aparece la pregunta más incómoda del documental. ¿Cuántas de estas señales reconoces en tu propia casa? ¿Cuántas de ellas habías atribuido a otra cosa? ¿Y cuántas plantas, justo ahora, según las advertencias que has escuchado, están en lugares donde, según muchos creen, jamás deberían haber estado? Pero todavía falta el punto más importante de todo este documental. Porque después de todas estas plantas, después de todas estas señales, después de todas estas advertencias,
Hay un único error que casi todo el mundo comete sin saberlo. Un error que, según muchas tradiciones, es la verdadera razón por la que todas las anteriores señales aparecen, y es algo que casi nadie identifica, hasta que es demasiado tarde. Y aquí es donde aparece la verdad que casi nadie se atreve a decir en voz alta. Porque después de todas estas plantas, después de todas estas leyendas, después de todas estas señales, hay algo que une absolutamente todos los casos. No es una planta, no es una habitación, no es un descuido puntual, es un patrón. Un patrón que, según se ha repetido durante generaciones, casi todo el mundo comete sin darse cuenta. Y es la verdadera razón, según muchas tradiciones populares, por la que aparecen todas las señales que acabas de escuchar. El error empieza por algo que parece inofensivo: la acumulación. Según los estudios sobre hogares en España, un hogar promedio mantiene alrededor de 7 plantas de interior, a veces más, y según las advertencias que muchos especialistas llevan repitiendo, no es la cantidad por sí sola lo que crea el problema, es la mezcla. Una difenbaquia y un potos compartiendo la misma sala saturan el aire de irritantes invisibles que, según los testimonios recogidos, amplifican vómitos en niños pequeños y dermatitis en mascotas. Un lirio de la paz, junto a una sansevieria en el mismo dormitorio, terminan, según describen, robando oxígeno durante la noche y dejando esa resaca colectiva que tantas familias han atribuido al estrés. La tradición popular tiene una frase muy clara para describir este fenómeno. Aseguran, según las creencias compartidas, que demasiado verdor en tropel ahoga el chi. Y la regla ancestral, que muchas abuelas siguen repitiendo, es siempre la misma: 3 o 4 plantas como máximo por estancia, ni una más. Porque más allá de ese número, según describen, el espacio empieza a acumular sombras que ningún limpiador del hogar puede quitar. Y aquí es donde aparece el segundo error, quizá el más común de todos: la ubicación. Y esta es, según muchas tradiciones, la diferencia entre una planta que decora y una planta que daña. Un cactus en una habitación de pareja, según las creencias compartidas, pincha cualquier intento de armonía. Una adelfa en un patio donde juegan niños, según las advertencias mediterráneas, es directamente una invitación a un accidente. Un helecho en una esquina cerrada, según el Feng Shui, estanca energía hasta convertirla en pesadez. Una flor de Pascua en un comedor familiar después de Navidad, según se ha repetido en muchos hogares hispanoamericanos, tiñe las comidas de molestias que nadie sabe explicar. Y uno de los errores más comunes y menos comentados, según los testimonios recogidos, son las trepadoras colgantes encima de las camas. Potos, hiedras, filodendros, plantas hermosas, decorativas, instagrameables, que durante la noche, según describen, gotean su savia en silencio, mientras quien duerme debajo, sin saberlo, despierta cada mañana con la garganta cargada y un cansancio que no se va. La regla que muchas abuelas siguen repitiendo, según las creencias compartidas, es de una claridad casi quirúrgica: las espinosas, fuera; las purificadoras, en las salas; las que liberan dióxido de carbono por la noche, jamás en los dormitorios. Pero todavía falta el tercer error, y es el más sutil de todos: la mezcla incompatible. Porque según las tradiciones populares, no todas las plantas se llevan bien entre ellas. Combinar las llamadas absorbentes, como el bonsái y la hortensia, con las llamadas medicinales falsas, como la ruda y el caladium, genera, según las creencias compartidas, lo que muchos describen casi poéticamente como venenos bailando. Una combinación que, según los testimonios recogidos, se asocia con discordias financieras, malestares digestivos sin causa aparente y una sensación general de que en casa, por mucho que uno intente arreglar las cosas, nada termina de fluir. Y a esto se suma, según muchas tradiciones, otro error que casi nadie corrige: la falta de rotación. Aseguran, según se ha repetido durante generaciones, que una planta colocada durante años en el mismo rincón acumula energías estancadas. Lo que ayer curaba, según describen, mañana enferma. Lo que ayer protegía, mañana traiciona. Y el hogar lentamente empieza a hablar con esas señales que muchas personas, según los testimonios, aprenden a reconocer demasiado tarde. Y aquí es donde se cierra todo lo que has escuchado en este documental, porque la fatiga que aparece sin razón, las discusiones que se repiten sin motivo, las pesadillas que llegan siempre a la misma hora, los pequeños malestares que se acumulan en los miembros de la familia, la sensación de que algo, en casa, se ha apagado.
según la tradición popular, ninguno de esos síntomas es casual. Son, según describen, el hogar pidiendo en voz baja lo que muchas tradiciones llaman, sin rodeos, una purga selectiva, una decisión que ningún electrodoméstico puede tomar por ti, una mirada honesta hacia cada rincón de la casa. Y la pregunta más antigua de todas, esa que las abuelas, según se cuenta, llevaban siglos haciendo cuando entraban a una casa nueva. ¿Qué planta hay aquí, exactamente, y por qué está en este lugar? Hemos decorado, según muchos creen, con traición, sin saberlo, sin querer hacerlo, sin más intención que la de hacer del hogar un lugar más bonito, y sin embargo, todavía queda una verdad por contar, la más importante de todas, porque después de cada una de estas advertencias, después de cada una de estas plantas, después de cada una de estas leyendas, lo que viene a continuación, según muchas tradiciones populares, es lo que realmente puede cambiar la energía, el aire y el descanso de una casa por completo. Hay algo que muchas tradiciones populares llevan repitiendo durante siglos, y que casi nadie escucha hasta que ha pasado por todo lo anterior. Aseguran, según las creencias compartidas, que la planta correcta, en el lugar correcto, es capaz de hacer exactamente lo opuesto a todo lo que has escuchado en este documental, que limpia el aire en lugar de envenenarlo, que ordena la energía en lugar de bloquearla, que protege el descanso en lugar de robarlo, y que, según muchas tradiciones, una sola de estas plantas, colocada exactamente donde corresponde, podría compensar lo que decenas de plantas mal ubicadas habían empezado a hacer en silencio. Pero saber cuáles son esas plantas, dónde colocarlas exactamente, en qué orden y con qué combinaciones, es algo que muy pocas personas conocen, y no aparece en las etiquetas, no aparece en las revistas de decoración, no aparece en los viveros ni en los supermercados donde se compran a ciegas. Aparece, según los testimonios recogidos, en las tradiciones que llevan generaciones transmitiéndose de boca en boca, las mismas tradiciones que durante décadas advirtieron sobre las plantas que acabas de escuchar, y las mismas que ahora, según las creencias compartidas, señalan a un grupo muy concreto de plantas como lo opuesto a todo lo anterior. Plantas que muchas abuelas describen, sin titubear, como guardianas del hogar. Y antes de cerrar este documental, hay una sola cosa que vale la pena pedir. Mira a tu alrededor en este momento. Detente en cada planta de tu casa. Y dinos en los comentarios, ¿qué tía? ¿Cuál de las que has escuchado en este video tienes ahora mismo dentro de tu hogar? Porque según muchos creen, identificarla, simplemente nombrarla, ya es el primer paso para que deje de hacer en silencio lo que llevaba años haciendo sin que nadie lo notara.